Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de sistemas automáticos, elementos y estructura. Este tema pertenece al bloque 3 de Tecnología Industrial 2, segundo de bachillerato. Bien, este tema se divide principalmente en tres, que son componentes de un sistema de control, captadores, transductores y actuadores, circuitos característicos de aplicación, interpretación de esquemas, y luego una parte más práctica de montaje y experimentación de circuitos y sistemas automáticos sencillos, que esta será la que se vea en último lugar. Hoy vamos a ver un poco el concepto general de un sistema automático, los elementos que lo componen y algunas características. Lo vamos a ver desde un punto de vista más teórico. Bien, ¿qué es un sistema automático? Pues bueno, es un sistema que se encarga de hacer algún tipo de acción por sí mismo. ¿Qué tiene que hacer sí o sí un sistema automático? Pues bueno, el sistema automático siempre va a estar relacionado con el exterior, es decir, es un sistema que va a interactuar con el exterior. Cuando hablamos del exterior nos referimos a que es un sistema que interactúa con el medio físico que tiene alrededor. Por ejemplo, estamos hablando de un depósito en el que vamos a controlar la altura del nivel del agua. Pues ese sistema automático que se encargue de regular el depósito se encargará de medir medidas físicas, como por ejemplo la altura del agua, y controlar elementos físicos, como por ejemplo una válvula de control para permitir o no el paso del agua al depósito. ¿Qué aplica a los sistemas automáticos o no automáticos? Bueno, cualquier sistema en el que queramos controlar algo, pues vamos a tener que hacer siempre una acción para medir el estado actual en el que estamos, procesar la información que acabamos de medir y, por último, actuar sobre el medio. Por ejemplo, sistemas de control no automáticos, para que veamos que hay de los dos tipos. Pues, por ejemplo, puede ser el conductor de un coche. El conductor de un coche no es un automatismo, es una persona. Entonces, este conductor, por ejemplo, va a hacer la opción de medir, midiendo la distancia al lateral de la carretera, al arcén. Si esta distancia es muy pequeña, pues el conductor procesará esta información y calculará, a lo mejor no de manera explícita, pero sí implícita, hará un pequeño cálculo para corregir la trayectoria del vehículo. Cuando ha hecho ese cálculo, pues moverá el volante para corregir la trayectoria. Entonces es un sistema realimentado, no automático. No es automático porque no lo realiza un automatismo, lo realiza una persona. Por ejemplo, otro sistema no automático, pues un alumno cursando segundo de bachillerato. Este alumno va a medir las notas que está sacando, que es lo que quiere controlar. Si estas notas son bajas, tomará una acción en base a un procesamiento, reflexionará y verá que no está siendo acorde a lo que él quería y posteriormente actuará. Sistemas que sí son automáticos, que son los sistemas que nos importan a nosotros, los que vamos a estudiar. Pues, por ejemplo, el sistema de control de velocidad de crucero de un coche. Vamos a medir la velocidad del coche, calcular cuánto hay que acelerar o no acelerar para llegar a la velocidad deseada y acelerar el coche. El sistema de llenado de una cisterna. Este es un sistema muy sencillito. Medimos el nivel del agua, calculamos si la cisterna está llena o no y abrimos o cerramos el grifo. El termostato de una calefacción, pues lo mismo. Podría ser el termostato de una calefacción, de un frigorífico, de un aire acondicionado, etc. Medimos la temperatura de la habitación o del objeto que queremos controlar, calculamos si tenemos que subir o no la temperatura y activamos o no la caldera, la bomba de calor, etc. Y sistemas a lo mejor un poco más complejos, como podría ser el control de un dron, en el que medimos la altura del dron. Medimos también la consigna a la que queremos llegar, es decir, necesitamos dos medidas, en este caso, una para saber la altura del dron y la otra pues para saber a qué altura queremos llegar
Eso quizá no se haga con una medida, sino que sea una consigna por otro dispositivo. En base a esas dos medidas calculamos la tensión, la potencia que hay que dar a los motores y se actúa sobre los motores. Por ejemplo, elementos necesarios para un sistema, ya sea muy complejo o muy sencillo. Pues vamos a tener al menos tres tipos de elementos. El primero, que van a ser sensores o captadores y transductores. Estos tipos de elementos al final son similares y lo que vienen a hacer es coger medidas del espacio físico en el que estamos, medidas físicas reales, y convertirlas a una señal que nosotros podamos controlar. Típicamente será una señal eléctrica, pero pueden ser señales de otro tipo, neumáticas, etc. Tendremos también una unidad de control, que será la que se encargue de tomar la información de los sensores, procesarla y calcular la consigna que va a dar a los actuadores. Los actuadores, pues como imagináis, son los elementos que van a permitir modificar el sistema sobre el que estamos actuando. En la imagen que estamos viendo ahora mismo se muestra un sistema muy sencillito, que es el sistema del llenado de una cisterna. Este sistema constaría pues, de estos tres elementos que hemos comentado antes. El primero, como imagináis, es el flotador, que va a ser el sensor que va a medir la altura del agua. El actuador será la propia válvula que pare la entrada del agua o no. Y la unidad de control en este caso es algo muy sencillo. Es un elemento mecánico que simplemente va a transformar la señal de entrada, que es la altura del flotador, en la apertura o no apertura del actuador. Normalmente cuando hablamos de unidades de control nos vamos a referir a aparatos electrónicos más complejos que tratan la señal de una manera diferente. Pero como veis puede ser algo tan sencillo como esto. Igual que es un dispositivo mecánico, podría ser un dispositivo hidráulico o neumático. No tiene por qué ser eléctrico o electrónico. Yendo un poco más a fondo sobre los diferentes elementos, lo primero que tenemos que analizar son los sensores, captadores y transductores. Estos sensores, son un poco lo que comentábamos antes, elementos utilizados para realizar medidas físicas del entorno y poder procesarlas. Esto es, tener una medida, por ejemplo, a la temperatura, necesitamos un sistema con el que podamos transformar esa medida, esa temperatura, en algo que pueda interpretar la unidad de control. En este caso tenemos diferentes tipos de sensores que lo que van a hacer es coger esa temperatura y transformarla en una señal normalmente eléctrica o electrónica. Casi todos los sensores utilizan este tipo de señales para transmitir la información, es decir, señales eléctricas o electrónicas. Hay sensores, por ejemplo, los sensores de presión u otros, que pueden utilizar señales neumáticas o hidráulicas, pero típicamente vamos a trabajar con señales electrónicas porque son las más fáciles de procesar y de transmitir. Entonces, los sensores pueden categorizarse según distintas categorías. Puede categorizarse por el tipo de salida que tiene, por la estructura de alimentación o por el tipo de medida. Por la señal de salida, pues pueden ser analógicos, binarios o digitales, si estuviésemos hablando de señales eléctricas. Analógicos, pues va a ser una señal de corriente continua, una tensión, que nos va a indicar alguna señal. Esta señal la tendremos que interpretar de acuerdo a las características del fabricante. Por ejemplo, un sensor de temperatura podría darnos 0 voltios si mide 20 grados bajo cero o menos y 10 voltios si mide 50 grados sobre cero o más. Si hubiese medidas intermedias, como por ejemplo 15 grados, pues tendríamos que interpolar y en ese caso obtendríamos 5 voltios. Midiendo entonces este voltaje podemos calcular la temperatura, que es lo que hará la unidad de control más adelante. Sensores binarios. Dan señales de todo o nada, pues por ejemplo, señales de paso de una puerta de garaje, sensores de presencia, etc. Típicamente estas señales también van a ser continuas de voltaje, podrían ser 0 o 5 voltios, 0 o 10 voltios para indicar si sí o si no. Y señales digitales.
Estas señales son más complejas y bueno, tienen la ventaja de que sobre un solo canal, sobre dos cables, podemos transmitir mucha información. Por ejemplo, los coches utilizan el Buscan y sobre dos cables pues transmiten toda la información de los diferentes sensores del vehículo. La posición del acelerador, el consumo de combustible, temperatura del motor, etcétera, etcétera. Se puede categorizar también por tipo de alimentación requerida. Es decir, si son sensores activos o si son pasivos. Activos si necesitan temperatura, si necesitan alimentación para medir el entorno. Por ejemplo, un sensor de ultrasonidos necesitará alimentación para provocar esos ultrasonidos y luego poder medirlos. Entonces necesitará una fuente de alimentación auxiliar. Sin embargo, los sensores pasivos modifican su estructura y a través de esta modificación, mediante otra sensórica, podemos calcular la medida en cuestión. Por ejemplo, una resistencia RTD. Y por último, por tipo de medida también podemos categorizar los sensores. Y bueno, aquí hay de muchos tipos. Mecánicos, ópticos, de temperatura, humedad, radiación, proximidad, sonido, posición GPS, velocidad, etcétera, 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 etcétera. Es decir, aquí hay una categorización enorme, de tantos como podamos imaginar, hay muchísimos. Nos pregunta una alumna qué es una RTD. Bueno, pues brevemente, una RTD es una resistencia cuyo valor varía con la temperatura. Si tenemos una pila de 12 voltios, ahí tenemos la RTD y aquí otra resistencia. Por ejemplo, esta resistencia R1 puede ser de 100 ohmios y la RTD tiene un valor que desconocemos. Pero si sabemos que aquí hay 6 voltios y que la pila es de 12 voltios, entonces podemos calcular el valor de la RTD. En este caso, la RTD tendría el valor de 100 ohmios también, porque aquí tenemos 6 voltios. Si aquí tuviésemos 4 voltios, pues entonces la RTD tendría 200 ohmios. Esto es la hoja de característica la que nos va a decir luego la relación entre la temperatura y la resistencia que hemos medido. Mediante este circuito auxiliar pues podemos conocer la temperatura y la RTD. Luego, los actuadores. Lo vamos a ver antes de las unidades de control. Los actuadores son elementos que van a actuar sobre el entorno y modificar su estado. Es decir, van a transformar una señal en una actuación física. Casi todos los actuadores pues, necesitarán una unidad de potencia que les alimente para llevar a cabo esa modificación del entorno. Por ejemplo, tenemos sistemas actuadores que pueden ser motores eléctricos, resistencias térmicas, actuadores lumínicos como bombillas, etc. Todo este tipo de elementos van a recibir una señal y a partir de una alimentación eléctrica pues modificarán el entorno. Por ejemplo, en un termostato, en un sistema de termostato, la caldera sería el actuador, la que va a calentar la habitación. Por último, tenemos las unidades de control o sistemas de control, que son las unidades encargadas de tomar las medidas que hemos conseguido antes y calcular la salida que tenemos que dar al actuador para hacer lo que nosotros queramos. Pueden ser desde muy sencillos, como el caso de la cisterna que se llena de agua, a sistemas de una complejidad muy grande, como sistemas de control de centrales eléctricas, aviones, etc. Se dividen principalmente en dos tipos, los sistemas de lazo abierto y los sistemas de lazo cerrado. En los de lazo abierto nosotros tomamos una medida, la procesamos y actuamos, pero no nos preocupamos de si esa actuación ha corregido el sistema o no. Por ejemplo, en un sistema de luz automático en el exterior, en el que vamos a detectar si no hay luz y si no hay luz encenderemos la bombilla para que la gente pueda ver. Los sistemas de control de lazo cerrado se mide tanto la consigna a la que queremos llegar como el resultado tras la actuación, es decir, si hemos llegado o no. Si no hemos llegado, entonces podremos darle más consigna al actuador para intentar llegar antes a esa consigna a la que queremos llegar.
Por ejemplo, el sistema de control de temperatura en un invernadero. Nosotros podríamos tener unas resistencias, unos calefactores, y midiendo la temperatura los activaremos si no hemos llegado a la temperatura correcta. Pero si llegamos a la temperatura correcta, entonces tendremos que desactivar los calefactores, puesto que no queremos pasarnos de temperatura, queremos tener una temperatura estable. Dentro de las unidades de control de lazo cerrado es importante que tengamos la noción del sistema de control PID. El sistema de control PID es un sistema normalmente electrónico que lo que va a hacer es sumar tres componentes, una componente proporcional, una componente integral y una componente derivativa. En base a la calibración de estas tres componentes se pueden controlar muchos de los sistemas más normales a los que nos enfrentamos en el día a día, como por ejemplo el sistema que hemos comentado antes, o el sistema de regulación de velocidad de una lavadora, el sistema de temperatura de una nevera, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, os propongo un ejercicio práctico para ver un poco si tenemos los conceptos claros. En este ejercicio disponemos de un dron que cuenta con un sensor para medir la altura. El dron tiene también una unidad de control que le permite recibir la consigna en altura y la medida a la que se encuentra en ese momento. Tiene un controlador PID también para calcular la salida. ¿Qué sensores se os ocurre que podríamos utilizar para medir la altura del dron y por qué? Y en segundo lugar, tenemos una hoja de cálculo que hemos preparado para que calibréis el controlador PID del dron. En un primer paso, el dron se va a encontrar a una altura de 0 metros y tiene que llegar a 1 metro. El objetivo es que calculéis los valores de la constante P, la constante I y la constante D para que llegue a la consigna en un tiempo razonable. Por último, si quisiésemos llegar a otra altura de 10 metros, ¿nos valdría con los mismos valores del controlador PID o no? ¿Por qué? Podéis encontrar el acceso a la hoja de cálculo en ese código QR o en el enlace en el vídeo actual. Esta es la hoja Excel en la que podéis hacer la práctica. Básicamente aquí lo que hemos hecho es plantear el sistema completo. En el diagrama que tenéis al principio se especifica un poco cómo sería todo el conjunto del sistema de control. En este caso, para el dron tendríamos dos sensores de altura, uno que va a ser el que mida la consigna. Este es un poco más complejo de imaginar, pero bueno, podéis imaginar como que, por ejemplo, puede ser una señal por radiofrecuencia que se le envía desde un dispositivo. Y este otro sensor pues es el que vosotros tenéis que pensar cuál utilizaríais. Hay muchos sensores que podéis utilizar y bueno, pensando un poco pues elegid uno y comentad por qué lo habéis elegido, ese sensor. Es importante que los dos sensores devuelvan el mismo tipo de dato porque lo que vamos a hacer para que funcione el PID es calcular el error, es decir, calcular la diferencia entre la consigna y dónde estamos situados en este momento. Normalmente pues vamos a trabajar o bien con señales digitales que directamente vamos a procesar en la unidad de control, especificada aquí en el color gris, o con señales continuas y de voltaje, y aquí podríamos utilizar un diferenciador de tensión. Pero bueno, lo más común es utilizar directamente dos entradas digitales y calcular la diferencia en el microprocesador directamente. Una vez calculada esa diferencia, se calculará la consigna mediante el controlador PID, que como os comentaba tiene esa parte proporcional al error, esa parte integral al error y una parte derivativa del mismo error. Y una vez calculada esa nueva salida, que convertiremos la diferencia en metros a un voltaje, ese voltaje se lo daremos a los motores, que lo convertirán en revoluciones por minuto, y las hélices lo convertirán esas revoluciones por minuto en newtons. Cuando los newtons de las hélices sean superiores al peso del helicóptero, entonces el helicóptero comenzará a volar.
lo que tenéis que hacer es incluir unos valores en estas casillas que tengo aquí y eso modificará el funcionamiento del helicóptero. Yo aquí ya he incluido unos valores que funcionan relativamente bien, no los tengo visibles para que podáis poner vosotros los que queráis y bueno, en eso consiste. Aquí podéis ver las gráficas. Esta es la altura del helicóptero respecto al tiempo. Como veis, la altura de consigna que tenemos es 1 metro y al cabo de un tiempo pues lo logramos alcanzar. Esta sería la velocidad de las aspas frente al tiempo y la velocidad del helicóptero. Como veis, el primer tramo, aunque la velocidad de las aspas va subiendo, el helicóptero no es capaz de despegar porque aún no tenemos la suficiente velocidad para compensar el peso del helicóptero. Y por último, en esta gráfica se puede ver el controlador PID con sus 3 componentes. Como veis, la componente P es alta al principio porque el error es grande y según vamos subiendo empieza a decrecer porque el error es más pequeño. La integral justo al revés. Al principio es 0 porque la suma es 0, pero en cada iteración se va sumando el error. Se va sumando el error, se va sumando el error hasta que la componente I es muy alta y de hecho al final la única componente que importa es la I. Las otras dos van a ser 0. Y por último, la componente D lo que hace es compensar un poco la velocidad. Si estamos yendo muy rápido, pues nos va a restar un poco para que el sistema no se vuelva inestable. Si pusiésemos otra altura, por ejemplo 2 metros, pues vemos cómo las gráficas varían, pero somos capaces de llegar a esos 2 metros en el tiempo especificado. Bueno, lo que tenéis que hacer es probar distintos valores para 1 metro y para 10 metros y comentarme un poco si os parecen lógicos o no.